Hola a todos, mi nombre es Jorge Pérez y en este video vamos a desarrollar un algoritmo de programación en Java utilizando condicionantes, ciclos y arreglos. Para eso vamos a resolver el siguiente problema. Dice así: dado la crisis por la pandemia del COVID-19, Don Pedro desea emprender un negocio dedicado a la venta de gel antibacterial y cuenta con los siguientes productos. Tenemos acá una tabla donde tenemos el código del producto y su respectivo precio. Por ejemplo, el código 101 tiene un precio de 40 quetzales, el código 102 tiene un precio de 54,99, el código 103 72,80 y el código 104 73 quetzales por cada litro. Entonces necesitamos crear un programa que nos ayude a gestionar las facturas y que solicite al usuario que ingrese el código del artículo del producto y la cantidad vendida en litros. Para ello también nos piden que desarrollemos el programa para que solicite los datos de 3 artículos y que luego muestre lo siguiente: el subtotal, el descuento, si la compra es mayor o igual a 500 quetzales, se le va a hacer un descuento del 15%. Y la facturación total. Algo muy importante acá es que nos piden que mostremos 2 decimales. Veamos, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos una factura. Vamos a suponer que vamos a ingresar los siguientes datos. Todo lo que yo tengo acá como datos de entrada. Por ejemplo, se ingresa como cantidad 4 y como código del artículo 101. Significa que el cliente va a comprar 4 litros del gel antibacterial que tiene el código 101. El código 101 tiene un precio de 40 quetzales. Eso quiere decir que el monto total para este producto en específico es de 160 quetzales. Y además de esto, pues también desea comprar 6 litros del código 102 y 2 litros del código 103, teniendo un subtotal de 635,54. Dado que el precio es mayor a 500 quetzales, se le hace un descuento del 15%, que es equivalente a 95,33 quetzales, lo que significa que el total a facturar es de 540,21. Ahora, vamos a desarrollar este ejercicio en Java. Para ello voy a utilizar nuestro IDE de Apache NetBeans y voy a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear nuestro proyecto. Acá ya tenemos nuestro proyecto en NetBeans y lo primero que tendríamos que hacer es importar la clase Scanner. Vamos a escribir import java.util.scanner. Finalizamos siempre con punto y coma. Lo siguiente es instanciar la clase Scanner. Entonces vamos a venir acá en el método principal y vamos a escribir el nombre de nuestro objeto Scanner. Le vamos a asignar un identificador o nombre de variable. En este caso yo voy a escribir sc y luego escribimos el operador new. Nuevamente el nombre de nuestro objeto o el nombre del constructor del objeto Scanner y le vamos a pasar dentro de paréntesis system.in. Siempre finalizamos con punto y coma. Entonces ya tengo instanciado la clase Scanner. Esta clase Scanner me va a servir para poder obtener los datos que son ingresados por el teclado. ¿Qué datos necesito obtener? Bueno, para este programa lo único que necesitamos tener como datos de entrada son la cantidad de litros y el código del artículo. Solo esos datos necesitamos tener y para ello voy a utilizar un arreglo, un array o una matriz en la cual yo voy a almacenar estos valores. Voy a crear un arreglo de nombre productos. Primero tengo que escribir qué tipo de dato es. En este caso es de tipo de dato entero. Abro corchetes para indicar que es un arreglo. Como es un arreglo de 2 dimensiones, pues abro 2 corchetes y le asigno un nombre. En este caso le voy a poner de nombre productos. Escribo el símbolo igual y luego voy a escribir new y nuevamente el tipo de dato new int. Abro corchetes y dentro de estos corchetes voy a indicar el tamaño de mi arreglo. En este caso mi arreglo va a ser
va a tener 3 filas, porque esto es lo que nos pide acá en el programa, nos pide que se ingresen 3 artículos, entonces va a tener 3 filas y 2 columnas, que la primera columna va a almacenar la cantidad y la segunda columna va a almacenar el código. Entonces sería un arreglo de 3 por 2. Ahí estamos. Ya tengo creado el arreglo donde yo voy a almacenar estos valores. Solo vamos a corregir aquí el dato, es productos o producto, ahí estamos. Y lo siguiente es solicitar al usuario que ingrese esos valores. Para ello vamos a utilizar el system.out.println y le voy a pedir que ingrese lo que es el código del artículo. Ingrese el código. Ahí estamos. Lo que el usuario vaya a ingresar lo voy a guardar dentro de este arreglo. Entonces escribo el nombre de mi arreglo, abro corchetes y dentro de estas corchetas voy a indicar la posición en la cual se va a almacenar. Pero antes de hacer esto, yo tendría que crear un ciclo for, dado que esto se va a repetir 3 veces. Entonces voy a cortar este código porque lo voy a meter dentro de un ciclo for. Acá lo que tengo que hacer entonces es crear un ciclo for que se repita 3 veces. Entonces dice for, dentro de paréntesis tenemos nuestros 3 elementos. Primero la inicialización, creamos una variable de control llamada i, que es de tipo entero, que va a empezar con el valor 0. Cada vez que se repita este ciclo, pues nuestra variable i se va a incrementar una unidad y se va a estar repitiendo mientras la variable i sea menor a, en este caso vamos a escribir menor a 3, porque queremos que se repita solamente 3 veces. Ahora, si esta condición se cumple, si i es menor a 3, se va a acceder a este bloque de código y se va a ejecutar lo que nosotros tengamos acá, que sería lo que habíamos escrito antes, que es que muestra un mensaje en pantalla indicando que ingrese el código del producto. Entonces le pedimos que ingrese el código y luego lo vamos a almacenar en esta variable que representa un array que se llama producto. ¿En qué posición del arreglo lo vamos a almacenar? Pues lo vamos a almacenar en la posición i como fila, que la primera vez que se ejecuta este código pues se estaría almacenando en la fila 0. Recordemos que todo arreglo en Java empieza con el índice 0, no en 1, en 0. Entonces nuestra primera fila tendría la posición 0. En el siguiente corchete vamos a almacenar en qué columna vamos a almacenar este valor. En este caso pues vamos a almacenarlo en la primera columna y como todo arreglo empieza en 0, entonces sería en la columna 0. ¿Qué valor vamos a almacenar? Lo que el usuario ingrese en el teclado. Entonces llamo a mi objeto scanner y a su método nextInt para obtener lo que se ingresa desde el teclado. Luego de eso pues vamos a solicitarle que ingrese el siguiente valor, que sería el código del artículo. Escribo ingrese el código y lo vamos a almacenar nuevamente en el mismo arreglo que se llama producto. Ahora sigue siendo en la posición i, en la fila i, pero acá sería en la siguiente columna, en la columna con índice 1. Entonces vamos a asignar lo que se ingresa en el teclado sc.nextInt. Finalizamos siempre con punto y coma. Ahí estamos, todo bien por el momento. Seguidamente, pues lo que tenemos que hacer es calcular el monto y el precio. En este caso yo ya no le voy a pedir que ingrese ningún otro valor. El precio nosotros lo vamos a obtener a partir de esta tabla. Entonces, ¿qué pasa si el usuario ingresa el código 102? Yo ya sé que el código 102 tiene un valor de 54.99, o que si se ingresa 104 su valor o su precio es de 73. Entonces este precio lo vamos a obtener a partir de su código, y para ello pues vamos a implementar una sentencia switch case. Entonces escribimos switch, abro paréntesis y dentro del paréntesis voy a exponer la expresión o la variable que yo quiero evaluar. En este caso es mi arreglo llamado producto en la posición i,
y en la columna con índice 1. Abro llaves al 123, cierro llaves y luego voy a poner los casos. En caso de que el valor que está en el arreglo productos en la posición I,1 sea igual al código que yo tengo acá en este documento, el código 101, entonces su precio va a ser de 40 quetzales. Para ello lo realizo de la siguiente forma: escribo case, que sería en caso, y el valor el cual lo estoy comparando. En este caso, en caso de que el valor sea 101, escribo 101, dos puntos, y a continuación escribo las líneas de códigos que se van a ejecutar si esto se cumple. En este caso lo que yo quiero es asignar a una variable precio el valor del producto 101. En este caso voy a utilizar otro arreglo para almacenar el precio. Voy a crear un arreglo que me almacene estos datos que yo tengo en el proceso, que me almacene el precio por litro, que sería el precio unitario, y el monto, que sería el precio total de cada artículo. Entonces en la variable precio voy a almacenar el precio unitario y el precio total. Entonces voy a venir acá, en un principio voy a crear otro arreglo. Este arreglo sería de tipo double, dado que tengo decimales. También va a ser un arreglo de 2 dimensiones, por eso abro 2 veces los corchetes y escribo el nombre de mi arreglo, que en este caso va a ser precio. Esto va a ser igual a new double, y ahora voy a inicializar mi arreglo indicándole su tamaño. El tamaño de mi arreglo sería, vamos a regresar acá, y pues sería de 3×2 también, sería un arreglo de 3 filas por 2 columnas. Finalizamos siempre con punto y coma. Entonces ahora regreso acá en mi switch case, voy a decir que en el arreglo precio, en la posición I, que sería la fila I, en la columna 0, que sería la primera columna, vamos a almacenar el precio. ¿Y cuál es el precio? En el caso de que el código ingresado sea 101, verificamos acá, regresamos a esta tablita. Si el código es 101, su precio sería 40 quetzales. Escribo entonces acá 40.00 y finalizamos escribiendo la sentencia break para indicar que acá termina esta porción de código. Luego escribimos el otro caso, case 102. En caso de que el código sea 102, entonces el precio, escribimos acá el nombre de nuestro arreglo, su índice y subíndice, que en este caso sería fila 1, columna 0, va a ser igual a, para el código 102 sería 54,99. Escribo 54.99 break case 103, el precio en la posición I,0 va a ser igual a 72.80 break case 104, precio en la posición I,0 otra vez. Si fuera el código 104, tendría un precio de 73 quetzales exactos, 73.0. Ahí estamos. No se nos olvide siempre finalizar con break. Y ahora vamos a escribir qué va a suceder si el valor ingresado, el código del producto, no se tiene contemplado, o sea, no es ni 101, ni 102, ni 103, ni 104. Para este caso, entonces vamos a asignarle en la variable precio el valor 0. Ahí estamos, break, y ya tenemos completa nuestra sentencia switch case. Tenemos que tener cuidado en esta parte de ver siempre dónde inician y dónde terminan las llaves, para saber si estoy dentro del switch, si estoy dentro del ciclo, si estoy dentro del método principal, o si me salí y estoy en otra posición en la cual no debería estar. En este caso vamos bien, por el momento vamos bien. Entonces, ¿qué nos falta hacer?
acá fuera de este switch case, pero estando todavía dentro del ciclo for, vamos a ir obteniendo estos valores que tenemos acá en esta factura, que sería el monto. Y el monto es el equivalente de multiplicar la cantidad por el precio. Este monto también lo vamos a almacenar en este mismo arreglo llamado precio, pero ya no va a ser en la columna 0, sino va a ser en la columna 1. Entonces regresamos acá, tenemos que identificar dónde tenemos almacenado el código del producto, dónde tengo almacenado la cantidad, dónde tengo almacenado el precio. Verifiquemos las variables. Se recuerdan que lo primero que teníamos que pedir en este caso era la cantidad. Entonces acá lo que hicimos es ingrese, acá dice el código, pero no, acá el primer dato era la cantidad, corregimos. Entonces acá es ingrese la cantidad de artículos, la cantidad de litros. Y entonces esto que tenemos acá, productos en la posición I,0, es la cantidad. Voy a agregar acá un comentario para que no se nos olvide, cantidad. La segunda vez le pedimos que ingrese el código y acá productos en la posición I,1, este sí es el código del producto. Entonces columna 0 tiene la cantidad, columna 1 tiene el código. En cuanto al precio, acá precio en la columna 0 va a ser el precio unitario, este que tenemos acá, el precio por litro. Y el precio en la columna 1 va a almacenar el monto. Entonces acá fuera del ciclo, fuera de nuestro switch case, pero estando dentro del ciclo for todavía, vamos a almacenar en el arreglo precio en la fila I, columna 1. Ya no va a ser la columna 0, ahora la siguiente columna, columna 1, va a ser igual a, ¿qué dijimos? La cantidad por el precio. ¿Cuál era la cantidad? Es esto que tenemos acá, productos en la posición I,0 multiplicado por el precio unitario, que sería esto de acá, el arreglo precio en la posición I,0. Finalizamos siempre con punto y coma. Vamos muy bien. Vamos a agregar un comentario indicando que esto que tenemos acá representa el monto, o sea, esto de acá. Ahora, ya obtuvimos el monto. Ahora lo que tenemos que ver es cómo obtener el subtotal. Y el subtotal es sumar todos los montos. Como estamos en un ciclo for, primero se ejecuta la primera iteración de nuestro ciclo. Es cuando ingresamos el primer producto. Tendríamos esta fila. La segunda vez que se repite el ciclo, obtendríamos esta segunda fila. Y la tercera vez, esta tercera fila. Y luego acá el subtotal dice que es la suma de todos los montos. O sea, yo tengo que sumar lo que se obtuvo en las iteraciones anteriores del ciclo for. Para esto vamos a crear un acumulador. Acá lo que voy a hacer es crear una variable llamada subtotal. Voy a crear la variable que va a ser de tipo double, llamado subtotal. Bueno, esta variable la tendría que haber creado al principio, porque como va a ser un acumulador, entonces la voy a tener por acá en un principio. Al principio de nuestro algoritmo creamos esa variable subtotal y le voy a dar un valor inicial que va a ser 0.0. Entonces mi variable subtotal va a empezar con 0. Y cada vez que se entre en el ciclo, vamos a decir que la variable subtotal va a ser igual a lo que tenía antes. ¿Y que tenía antes? Empezó con 0 más el monto de actual para este producto. En este caso sería más precio en la fila I, columna 1. Finalizo con punto y coma. Ahí estamos. Y entonces cada vez que se repita el ciclo se va a ir sumando el monto que obtuvimos. Ahí ya tengo mi acumulador, ya tengo el subtotal. Muy bien. Nos faltaría entonces el descuento. Pero este descuento ya sería fuera de este ciclo for. Entonces luego acá verificamos, acá después del subtotal se cierra esta llave y esta llave es la que inicia el ciclo for. Entonces fuera del ciclo for, acá voy a crear una variable descuento. Escribo double descuento. Ahí estamos. Y luego para determinar si tiene o no un descuento, utilizo una sentencia condicional if.
Entonces escribo if, según estas instrucciones decía que el descuento se iba a aplicar si el subtotal es mayor a 500 quetzales. Entonces escribo if la variable subtotal es mayor o igual a 500.00, entonces abro llaves y dentro de las llaves voy a escribir las líneas de código que se van a ejecutar si esta condición se cumple. Si esta condición se cumple, entonces mi variable descuento va a ser igual a, acá dice que vamos a aplicar un descuento del 15%, entonces vamos a obtener el 15%, 0.15 del subtotal. Ok, muy bien. En caso de que esta condición no se cumpla, entonces escribimos una sentencia else. Si esto no se cumple, nuestro descuento va a ser igual a 0.0, o sea, no va a tener descuento. Ok, y ahora sí, ya puedo calcular el total, que sería lo que tenemos aquí en la parte final, el total de la factura. Regreso entonces aquí a mi algoritmo y voy a crear mi variable total, que va a ser igual a el subtotal menos el descuento. Entonces el total va a ser el subtotal menos el descuento. Si el subtotal fue mayor a 500 quetzales, entonces se obtuvo un descuento del 15%. Y si no, el descuento es de 0 quetzales, entonces prácticamente no tendría descuento. Ahí estamos, que lo que nos falta es simplemente mostrar esto en pantalla. Eso sería lo último. Entonces yo puedo venir acá y escribir sout system.out.println. Escribo acá subtotal, que va a ser igual a mi variable subtotal. Voy a mostrar otro mensaje para indicar cuál fue el descuento. Y voy a concatenar con la variable descuento. Y luego pues vamos a mostrar el total. Ok, ahí estamos. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver si funciona, si tenemos que hacerle algún cambio, etcétera. Ingrese la cantidad, por ejemplo, 4 litros del código 101. Ok, vean acá, 4 me lo mostró aquí a la par y código 101 me lo mostró una línea abajo. Vamos a corregir esto. Esto se debe a que acá, cuando dice ingrese la cantidad, utilicé print, y acá donde dice ingrese el código, utilicé el print ln o el print line. Entonces le voy a quitar el ln para que los dos utilicen el método print y que el valor que yo vaya a ingresar quede a la par del texto. Ingrese para el segundo producto, ingrese la cantidad, por ejemplo 3 litros, ingrese el código del código 102, otro 3 litros para el código 103. Ok, acá me dice subtotal 543, descuento de 81 quetzales y el total a pagar es 461. Muy bien, todo marcha bien. Vamos a ver qué más le podemos mejorar acá. Voy a dejar una línea de por medio entre cada uno de estos para que se vea un poco mejor. Entonces vamos a agregar acá diagonal n para que nos deje una línea de por medio. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos mostrar esta tablita que tenemos acá del detalle que indique cuál fue el precio por litro y cuál fue el monto, porque actualmente solo estamos mostrando esta última parte, pero podríamos mostrar todo esto. Entonces para ello podemos implementar entonces un ciclo for acá. Luego acá cuando ya hice todos los cálculos puedo implementar un ciclo for. Voy a crear una variable control i que va a empezar en 0 mientras i sea menor a 3, porque este ciclo se debe repetir solo 3 veces, porque las instrucciones me pide que ingrese el código de que ingrese 3 productos nada más. Entonces se va a repetir 3 veces. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Es que vamos a mostrar el contenido de estos arreglos. Recuérdense que todos los valores que se ingresaron y los cálculos como el precio por litro y el monto ya quedaron guardados dentro de
unos arreglos. Entonces voy a mostrar acá, voy a mostrar un mensaje. Antes del ciclo for voy a mostrar un mensaje indicando acá el título de estos datos que yo quiero mostrar. En este caso yo lo que quiero mostrar sería primero la cantidad. Muy bien. Escribo diagonal T para dejar un espacio de tabulación. Seguidamente acá mi segunda columna sería el código. Muy bien. La siguiente columna sería el precio unitario o el precio por litro. Y la siguiente columna sería el monto. Ahora sí, dentro de este ciclo for voy a recorrer los arreglos para extraer esos datos y mostrarlo en pantalla. Acá yo lo que primero que quiero mostrar es la cantidad, donde tengo almacenado la cantidad. Si vemos este comentario que hicimos, la cantidad es esto, productos en la fila I, columna 0. Entonces escribo acá un system.out.println. En este caso sería un print, no println. Voy a utilizar un print y lo que voy a mostrar va a ser exactamente eso, el arreglo producto en la fila I, columna 0. Columna 0 tiene la cantidad. Bueno, ¿qué más? Acá lo que voy a hacer es otro system.out para mostrar el código del artículo, que también está en el arreglo producto, fila I, pero esta ya sería la columna 1. La columna 0 tiene la cantidad y la columna 1 tiene el código. Muy bien. ¿Qué más? El precio. El precio ya está en otro arreglo, que es este de acá. Entonces, otro system.out, escribo acá arreglo precio, fila I, columna 0. En la columna 0 está el precio. Y hago otro system.out. Y en este caso el monto lo tenemos en la columna 1. En este caso todos voy a utilizar el print, no el println, para que queden en la misma fila. ¿Qué más? Para que no queden todos estos datos muy pegados, vamos a dejar un espacio de tabulación. Escribo aquí diagonal T. Me faltó acá un paréntesis, ahí estamos. Acá también diagonal T. Acá sería diagonal T, diagonal T, y en este caso este último le vamos a agregar un diagonal N para que haga el salto línea hasta que se haya ingresado el último dato. Muy bien, vamos a ver cómo está funcionando esto. Le doy a ejecutar. Está ejecutando, ingrese la cantidad 2, por ejemplo. ¿De qué código? Del 101. Ahora ya nos dejó un espacio por medio. Ahora nos pide ingrese la cantidad de litros, por ejemplo 6 del código 102 y 4 del código 103. Ok, acá ya nos muestra estos títulos: cantidad, código, precio, monto, que sería esta tablita que está acá, cantidad, código, precio, monto, y que lo hicimos en el lenguaje Java acá con este system.out, cantidad, código, precio, monto. Luego en la parte inferior ya nos está mostrando estos valores: cantidad 2, código 101, precio 40, monto 80, pero tendríamos que dejar otro espacio acá, otra tabulación, para que se vea mucho mejor. Vamos a hacer entonces estas modificaciones. Acá lo que voy a hacer, le voy a agregar otra tabulación más, diagonal T. A este también le voy a agregar otra tabulación más, diagonal T, acá, diagonal T. En este, bueno, este es el último, no necesitaría. ¿Qué más nos hace falta? Bueno, acá cuando dejo de ingresar estos valores y me muestra esta tablita, también sería conveniente dejar una línea por medio. Entonces acá antes de cantidad sería un diagonal N para que haga un salto de línea. Vamos a ver qué más nos hace falta. Por el momento vamos bien. En este caso el subtotal nos está mostrando con 2 decimales, pero acá en el descuento ya nos muestra varios decimales y el total también nos muestra muchos más decimales. Sin embargo, las instrucciones decían claramente de que solo se tendrían que mostrar 2 decimales. Entonces para ello vamos a hacer unos cambios acá. Vamos a regresar al código fuente y acá
en vez de print line vamos a utilizar el printf para formatear la salida. Entonces aquí sería printf subtotal y acá escribiría porcentaje .2f. ¿Qué significa esto? Bueno, y acá tengo que quitar este símbolo de concatenación y el más y agrego una coma, porque el printf es muy diferente al printline, entonces aquí no concatenamos. Nuevamente, acá tengo un string que dice que voy a mostrar el texto subtotal y luego tengo acá porcentaje.2f. ¿Qué significa esto? Que esta variable que yo tengo acá a la derecha que dice subtotal se va a reemplazar en este lugar donde dice porcentaje.2f, se va a reemplazar acá. Y este punto 2f me está diciendo que lo voy a mostrar únicamente dos decimales. Por eso punto 2 significa dos decimales en el formato float. Entonces ahí estamos, haríamos lo mismo con el descuento. Printf, acá también sería porcentaje.2f. Acá quitamos este símbolo más, que ahorita sería una coma. Acá también quitamos el símbolo más, que sería printf porcentaje.2f. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer acá? En este caso tal vez podríamos solicitarle el nombre del cliente, su NID. Muy bien, podríamos hacer esto. Entonces regresamos acá. Bueno, esto lo podríamos solicitar luego de haber solicitado la cantidad y el código. Entonces lo vamos a hacer en esta parte de acá, luego de haber calculado el total. En esta parte voy a implementar un system.out y voy a pedirle que ingrese su nombre, y esto lo voy a guardar en una variable de tipo string llamado nombre, que va a ser igual al objeto scanner sc.nextLine. Otro system.out, vamos a pedirle ahorita que ingrese su NIT o su código de identificación tributario, y voy a crear otra variable. En este caso el NIT podría ser de tipo entero, int NIT, que va a ser igual a sc.nextInt. Muy bien, bueno, ya solicité esto, entonces lo podríamos mostrar luego. Acá voy a mostrar un system.out donde voy a escribir el nombre del cliente y que aparezca el nombre que fue ingresado anteriormente. Entonces lo voy a concatenar con la variable nombre. Luego otro system.out donde voy a pedir el NIT del cliente y lo concateno con la variable NIT. Ahí estamos, finalizamos con punto y coma. Vamos acá a hacer un salto de línea y vamos a ejecutar esto. Vamos a ver, está ejecutando cantidad 4 del código 101, 2 del código 102, 3 del código 103. El nombre, bueno, acá ya no me permitió ingresar el nombre, ahora me está pidiendo el NIT, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5. Le doy enter y aquí están los datos. Acá está mostrando el subtotal con exactamente solo dos decimales, y el descuento con dos decimales y el total con dos decimales. Está bien, aunque en esta parte acá de la tabla si no lo mostró con dos decimales, porque nosotros nunca configuramos esta parte, más que todos los dos decimales iban a ser para la parte final. Algo que vemos acá es de que ya no me pidió el nombre, no me dejó ingresar el nombre, se saltó en el NIT. Eso se da siempre cuando utilizamos el objeto scanner, la librería del objeto scanner, y hacemos un nextLine, como en este caso cuando solicitamos ingresar el nombre, llamamos al método nextLine, pero antes de ese nextLine hubo un nextInt o un nextDouble o algún otro método para obtener los datos de un valor numérico. Entonces, para solucionarlo eso, simplemente lo que vamos a hacer es de que vamos a realizar otro sc.nextLine. Este sc.nextLine va a ser como cuando lo ejecutamos acá, no va a hacer nada, se va a saltar, y hasta la siguiente ya va a realizar lo que realmente queremos, y la siguiente sí va a ejecutar esta parte que va a ser ingrese su nombre. Vamos a ver acá. Entonces
esta parte acá también, si queremos acá que no nos aparezca esto, que también nos aparezca solo dos decimales, pues acá en vez del print sería print f. Modifico entonces acá todos estos, va a ser print f. Y acá tendríamos que ingresar entonces lo siguiente: porcentaje .2f. Bueno, para acá los primeros no necesitaría porque son enteros, acá no tengo ningún problema, entonces estos sí se podrían quedar como print, como está print, este está bien para enteros. Simplemente sería para estos últimos dos que ya son con decimales, donde voy a utilizar print f. Y acá pues sí escribiría porcentaje .2f, y esto se reemplazaría con esto de acá, entonces sería coma, precio en la posición y coma 0. Estas tabulaciones pues irían acá en esta primera parte. Corrijo acá, hago los cambios necesarios. Entonces voy a quitar esto de acá y escribo entonces porcentaje .2f. Ahí estamos. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Voy a tratar de ingresar los mismos valores. Acá fue 4, 101, 2, 102, 3, 103. Si podemos ingresar los mismos valores. Es la cantidad 4, 101, 2, 102 y 3, 103. Ok. El nombre, vean, ahora sí se quedó esperando a que ingrese mi nombre. Escribo Jorge. Aunque el nombre me lo está pidiendo en la línea inferior. Si yo quiero que me muestren a la par de acá de nombre, entonces en vez de print line sería print. Acá haríamos lo mismo con need. Bueno, ingrese su need. Vamos a inventarnos un número. Ok, y acá está nombre del cliente Jorge, need 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos nuestra tabla, el cantidad, código, precio y el monto. Ya nos muestra solo con dos decimales. Muy bien. Y solo esta parte que nos está mostrando todo junto. Vamos a dar saltos de línea. Entonces acá vamos a ver, acá cada uno de estos le vamos a agregar un diagonal n al principio para que realice el salto de línea. Vamos a darle acá diagonal n, guardamos cambios y vamos a ejecutarlo de nuevo. Entonces voy a darle ejecutar. Ingrese la cantidad. Vamos a ingresar ahora estos valores que tenemos acá a modo de ejemplo. Sería 4. El código del código 101. Ingrese la cantidad. Voy a ingresar este de que tengo acá. Dice 6 del código 102. 6 del código 102. Ingrese la cantidad. Ahora voy a ingresar este 2 del código 103. 2 del código 103. Ok, presiono enter. Ahora me pide cuál es mi nombre. Sería Jorge Pérez. Mi NIT, voy a inventarme un NIT. Ok, le doy enter y aquí me muestra todo lo que yo solicité: 4 del 101, 6 del 102, 2 del 103, los precios unitarios, el monto, cuál fue el subtotal, el descuento y el total. Muy bien, verificamos acá 635.54, 635.54 está bien. Acá dice 95.33, 95.33, muy bien. 540.21, tenemos acá 540.21, todo muy bien. ¿Podemos mejorar esto? Claro que sí. Esta parte lo podemos ocultarlo de alguna manera. Muy bien, acá tal vez podríamos agregar un par de líneas para que sea mucho más parecido a una tabla. Entonces, para comenzar acá, luego de haber ingresado todos los valores, como el nombre, el NID, que la cantidad y el producto, etcétera, voy a dejar unas líneas en blanco. Esto va a ser para que pues no se muestre, no se vea lo que yo ingresé antes y simulemos que se haya limpiado la pantalla. Entonces acá escribo system.out.println y simplemente voy a realizar un salto de línea. Voy a ejecutar esta instrucción 10 veces para que me deje 10 líneas en blanco antes de mostrar este resultado. Y acá, para mostrarnos como que unas líneas para las tablas, lo que voy a hacer también sería con un system.out.println. Acá voy a agregar eso.
out, y acá pues simplemente voy a agregar unas líneas, por ejemplo así. Sí, creo que con eso es suficiente. Lo voy a agregar otro acá y voy a agregar otro acá al final. Guardo los cambios, voy a ejecutar esto. Bueno, acá voy a agregar otro salto de línea más. Creo que ahí ya quedaría perfecto este algoritmo. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Nuevamente ingrese la cantidad. Acá sería 4 del código 101. Ok, 4 código 101. Siguiente, 6 del código 102. Muy bien. Siguiente, 2 del 103. Ok. ¿Cuál es mi nombre? Jorge Luis Pérez Canto. ¿Cuál es mi NID? Vamos a imponer un número. Ok. Y ahí estamos, vean. Ya no tenemos nada antes. Y acá está, nombre del cliente, Jorge Luis Pérez Canto, NID tal. Acá tenemos las líneas que acabamos de implementar, cantidad, código, precio, monto. Acá tenemos los datos y para finalizar su total, descuento y total. Y ya tenemos prácticamente completo nuestro ejercicio, ya generamos una factura y ya lo único que nos falta es imprimir. Bueno, esto sería todo por hoy, espero que les haya gustado. En esta lección pues aprendimos a utilizar arreglos, a utilizar ciclos y a utilizar sentencias condicionales. Espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima lección.